Estamos en 2026 y necesitamos urgentemente hablar de un tema muy importante. Viviendo en Japón escucho mucho de mis amigos latinos y de mis conocidos que han recibido cierto tipo de racismo en Japón. Y al contrario, que unos han recibido cierto tipo de tratos especiales como privilegios. Sin embargo, ¿esto es realmente racismo? ¿Es un malentendido? ¿O simplemente son diferencias culturales? Así que hoy te cuento mi experiencia real y cruda de esos tratos especiales o racismos que yo he recibido aquí en Japón. Primero te cuento 3 casos negativos y luego 3 casos de privilegios. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Esto es Komorebi Club. ¡Comenzamos! Caso un poco negativo número 1, siempre eres tratado como un niño chiquito. Cuando eres extranjero en Japón es lo más normal del mundo que no entiendas el idioma y no comprendas la cultura al 100%. Y a mí me gusta comparar Japón con Estados Unidos porque en Estados Unidos hay muchas culturas, ¿no? Pero en Japón yo siento que la cultura japonesa es muy homogénea. O sea, es común que las personas tengan un mismo tipo de forma de pensar, tengan la misma cultura, se comporten muy parecido en la sociedad. Y uno que viene de Latinoamérica y yo de México, pues somos totalmente diferentes, ¿no? En México nadie me enseñó a usar palillos, nadie me enseñó a hablar japonés, así que es normal que la gente te trate como si fueras un bebé, ¿no? E incluso como niño chiquito, ellos te elogian por cualquier cosa. Por ejemplo, si dijiste una palabra difícil, siempre te van a decir, ¡wow! Hablas muy bien japonés. Y tú nada más dijiste, me llamo Yamil. He escuchado que mucha gente dice que esto es racismo, pero yo en lo personal no lo creo. Al contrario, siento que es un tipo de amabilidad japonesa. Ellos quieren que te la pases bien en Japón, quieren facilitarte, quieren protegerte. Pero nosotros tenemos un cierto orgullo, ¿no? Y a veces siento que nos limitan, siento que nos infantilizan y queremos ser tratados como adultos, como éramos en Latinoamérica. Así que no hay malicia, sino que al contrario hay amabilidad, pero sí, es real que a mí se me cansa un poco de vez en cuando, pero no se le puede hacer nada. Es un tema bastante complicado. Caso negativo número 2. En Japón legalmente siempre serás tratado como un extranjero. En Japón para poder votar tienes que tener la nacionalidad japonesa, o sea, el pasaporte japonés. Y por ejemplo, si quieres comprar una casa en Japón y quieres pedirle un préstamo al banco, si no tienes la residencia permanente en Japón te van a cobrar muchos impuestos. Pero déjenme platicarles por qué a mí en lo personal me afecta muchísimo. Yo acabé la preparatoria en México y me vine a vivir a Japón a los 18 años. O sea, podemos decir que yo me hice adulto aquí en Japón. Llevo 10 años aquí, estoy casado con una bella japonesa, hablo el idioma muy bien, pago correctamente todos mis impuestos, pero yo aún no tengo mi residencia permanente. Tengo una visa llamada la visa de cónyuge. Esto consiste en que si estás casado con una persona japonesa, puedes vivir en Japón sin ningún problema. Así que si yo me divorcio de Hinata, no puedo vivir más en Japón. Y se siente muy raro porque yo siento que permanezco a esta sociedad, pero ellos no me aceptan a mí legalmente. Y ahora que Hinata y yo queremos comprar una casa en Japón, nos cobran muchos intereses. Y aplicar para el pasaporte japonés o la residencia permanente es bastante complicado. Yo estoy a favor de esta ley y comprendo totalmente que es un sistema muy bueno, pero quería compartirles a ustedes que sí hay gente que vive hasta 50 años en Japón y legalmente siguen siendo tratados como alguien de afuera. Yo en un futuro sí quiero aplicar para la nacionalidad japonesa. Obviamente mi corazoncito siempre va a ser mexicano, pero este sentimiento de no sentirte incluido es muy curioso. Último tema negativo, ya para cambiarle a cosas positivas y bonitas. Cuando estoy con Hinata y hablamos con un japonés, siento que me ignoran. Tal vez se escucha un poquito dramático, pero déjenme explicarles. Cuando vamos a un restaurante, Hinata y yo, y queremos pedirle algo al mesero, la mayoría de las veces el mesero le habla a Hinata y se queda viéndola a ella aunque yo hable. Al principio me sorprendió muchísimo y sentí que sí era racismo. Si yo te hablé en japonés, ¿por qué tú no me diriges la palabra a mi amigo? Pero ya lo comprendí y es verdad que en Japón hay muy pocos extranjeros que hablan bien japonés. Claro, si lo comparamos con otros países como Estados Unidos. En Estados Unidos, seas de la nacionalidad que seas, hablar inglés es casi una obligación. No importa tu edad, no importa de dónde vengas, hablar en inglés es lo más normal. Así que los japoneses no están acostumbrados a que todos los extranjeros hablen bien japonés. Y entiendo que cuando un extranjero como yo, que tiene la cara muy diferente, que es del tamaño totalmente diferente, con una cultura totalmente diferente, muchos japoneses se ponen un poco nerviosos porque no saben si tendrán que hablar en inglés contigo o habrá diferencias culturales. Comprendo ese sentimiento, yo no
creo que esto sea racismo, y en estos 10 años que he estado en Japón ha disminuido ese problema bastante. Y a mí no me queda más que comprenderlo y esperar a que esto disminuya un poco más con el tiempo. Ya hablamos de 3 cosas negativas, ahora vamos a hablar de cosas más bonitas y positivas. Caso número 1 donde yo me siento privilegiado por ser extranjero: menos expectativas, menos presión. Como lo comenté en un punto anterior, la cultura japonesa es muy homogénea, o sea, la gente piensa de la misma manera, tiene la misma cultura, se comportan muy parecido, y yo siento que esto provoca una presión en ellos de que no pueden ser diferentes. Como Hinata lo dijo en un video anterior, a la gente le da más miedo ser diferente que equivocarse. Pero cuando eres extranjero en Japón, yo siento que eso no importa, porque tú ya eres diferente. Yo lo acepto, vengo de una cultura totalmente distinta. Es normal que yo me equivoque hablando japonés, es normal que no sepa usar los palillos, es normal que no conozca cierta pequeña regla dentro del tren. Con respecto a las reglas, obviamente es importante aprenderlas antes de venir a Japón, pero es imposible que nosotros como extranjeros nos comportemos igual que un japonés. Y lo bueno es que los japoneses lo comprenden. Ellos saben que tú eres diferente, no tienen expectativas sobre ti. Y para mí eso es un arma, porque yo siento que una persona que se equivoca aprende. Así que yo cuando vine a Japón aprendí las reglas básicas para no molestar a la gente y no ser maleducado, claro. Y ahora me equivoco y aprendo, y todo sin vergüenza. Siento que yo como extranjero puedo ponerme la ropa que yo quiera y nadie me va a decir nada. Puedo comportarme diferente y la gente va a pensar, ok, esa es su cultura tal vez, y no te van a juzgar. Así que estando en Japón, no sientas miedo de ser tú mismo. Ese es un mensaje que le quiero decir a todo el mundo. Privilegio como extranjero número 2, la gente estará muy interesada en ti. Imagínense, ustedes vienen a Japón desde Perú, México, Argentina, España, el país que sea. Para un japonés tú eres una persona súper interesante. Yo cuando voy a tomar con mis amigos, cuando voy a un restaurante, cuando voy a sacar a mi perro a pasear, a donde sea, es muy común que un japonés se detenga y me pregunte cosas. Más que en Tokio, en el campo de Japón, porque hay menos extranjeros. Me preguntan que si de dónde soy, me preguntan cosas sobre México. Se interesan mucho en ti. Y creo que este es un tema muy malentendido porque yo he escuchado de amigos latinos que dicen que eso es un poco de racismo, que porque nomás te quieren como una herramienta para conocer el extranjero. No quiero decir que no exista eso, tal vez sí lo hay, pero en mi caso muchas personas se acercaron de buen corazón y yo utilicé esa oportunidad como una experiencia para conocer más a los japoneses. Cuando yo estaba en la universidad y trabajaba en un restaurante para pagar mis estudios, muchos de mis compañeros se acercaban conmigo para conocerme y hasta la fecha 2026 siguen siendo mis amigos. Así que ustedes no lo vean como algo negativo, utilícenlo como una herramienta para poder hacer amigos aquí en Japón. Un amigo nunca está de más, ¿no? Caso número 3, y se escucha muy dramático, pero puede ser un brillo de luz para los japoneses. Creo que este es un caso muy especial mío porque yo soy una persona muy alegre, muy sonriente. Voy caminando por la calle y le voy sonriendo a las personas. Creo que esto en Latinoamérica suena como algo muy normal, ¿no? Es el día a día. Pero en Japón creo que esto no es muy normal. Yo creo que en Japón es más común que entres a la tienda y con mucho respeto simplemente le pidas algo al empleado, el empleado te lo da, pagas, dices gracias, en muchos casos sin una sonrisa y te vas y ya. Y esto no es porque los japoneses sean fríos, simplemente la cultura es diferente. Así como yo quiero darle unos besotes y abrazotes a Hinata para demostrarle mi amor, ella me lo demuestra de una manera distinta. Cuando los casos son diferentes, no se pueden comparar. Y esto de sonreírle a la gente yo lo aprendí de mi papá. Cuando él vino a Japón por primera vez, le estaba sonriendo a todo el mundo. Y yo noté que la gente le sonreía de vuelta. La gente se veía iluminada, feliz. Y yo dije, ¿por qué no? Bueno, vamos a intentarlo. Y ahora que voy caminando en la calle y le sonrío a alguien y la gente me devuelve la sonrisa, yo siento que le estoy entregando un rayo de luz a esa persona. Tal vez para esa persona no signifique nada, tal vez no le genere felicidad. Yo nunca lo voy a saber, pero en mi cultura una sonrisa significa felicidad, así que para mí eso es muy importante. Así que mi mensaje es, si vienes a Japón y piensas que la gente es un poco fría, yo te recomiendo echarles una sonrisa y verás que va a cambiar tu forma de verlos. En conclusión, ser extranjero en Japón me enseñó algo muy valioso. No es necesario pertenecer a un sistema para ser feliz. Tener una cultura y vivir en otra cultura diferente te da más oportunidades en lugar de quitártelas. Y esto te ayuda muchísimo
muchísimo, muchísimo en descubrir tu propia identidad. Yo puedo respetar Japón, amarlo, pertenecer a su sociedad, pero eso no significa que deje de ser yo. Así que volvemos a la pregunta inicial, ¿en Japón hay tratos especiales hacia los extranjeros? Sí, en 2026 sí que los hay, pero podemos decir que estos no son todos negativos, al contrario, la mayoría son por amabilidad. Pero díganme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, déjenme un muy bonito comentario y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!